Hola a todos. Bien, vamos a entrar ahora con la parte de funciones continuas, con lo que se llama los tres teoremas fuertes. Es un capítulo del Spivak, bueno, de hecho son dos, en donde se explica de manera, primero, muy burda de qué tratan estos tres teoremas, y después trata de mostrar de manera rigurosa. Entonces, en este video, bueno, lo que voy a tratar es dividir estos tres teoremas fuertes en uno en cada video y tratar de extraer todo lo que se pueda de este teorema. Van a ser un poquito complicados, pero bueno, voy a tratar de que sea lo más, mm, digamos, lo más claro posible de mi parte y y lo más lento, ¿no? Entonces, bueno, empecemos con ello. Estos teoremas son muy bonitos por el hecho de que tienen como que utilizan muchas ideas y aparte de sus demostraciones son complicadas. Pero bueno, uno que lo va entendiendo como que dice, ¿cómo se le pudo haber ocurrido a tal persona demostrarlo de esta manera? Así que bueno, vamos con el primero. Teorema fuerte. Vamos a ponerle así, vamos a ponerles nombres, sean teoremas fuertes. Vamos a ponerle uno. Ajá, y como son teoremas muy fuertes, vamos a llamar que son vamos a ponerles nombre, ¿no? Este se va a llamar localización de raíces. Ajá, localización de raíces. Entonces, bueno, hay varias cosas que hay que remarcar de este teorema. Lo quería escribir primero, pero bueno, yo creo que sí. Vamos a escribirlo primero. Si f es continua en AB y f de A es menor que 0 y menor que 0 y f de B es mayor que 0, coma, entonces existe algún C, algún número entre el intervalo tal que f de C es igual a 0. ¿Ok? Se llama localización de raíces porque una raíz, supongo que en sus clases de álgebra pueden haber recordar eso, o bueno, en la prepa más bien, que una raíz significa que si alguna función evaluada en un punto, ajá, y esta función da 0, a eso se le conoce raíz, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí nada más muy cortito, definición. Entonces, se dice que C es una raíz de f si f evaluada en c es 0. Nada más, es lo único que dice. Por ejemplo, cuando tenemos x cuadrada más 2x más 1 igual a 0, ¿se acuerdan que hacían la chicharronera o sustituían aquí, bueno, factorizaban y pues llegaban a la conclusión de que x igual a menos 1, ajá, si lo sustituían aquí se cumplía esta ecuación. Ajá. Y esta ecuación, si ven, sería como una función, en este caso la función x cuadrada más 2x más 1, ajá, igualada a 0, ¿no? Entonces es encontrar que x, al evaluarla aquí, te da 0. Entonces eso es una raíz. Bien, entonces ya teniendo en cuenta que eso es una raíz, que nada más es lo único raro en el teorema, vamos a tratar de platicar un poquito antes de demostrarlo. Fíjense que las hipótesis aquí en este teorema son dos. Una, que f es continua en todo un intervalo. Ajá. Entonces, esas son mi primera hipótesis, ¿no? Que f es continua. Recuerden que continua es que el límite cuando x tiende a un punto es igual a f evaluada en ese punto. Entonces tenemos que esa idea de continuidad, bueno, esa definición de continuidad, y si es continua en un intervalo significa que se cumple eso para todos los puntos del intervalo. Aún más, y de manera gráfica, podemos entender que una función continua es aquella que puedo dibujarla sin despegar el lápiz. Entonces, bueno, podemos tener esa idea como continua. La definición es necesaria que ustedes la sepan, sin embargo, la intuición a veces es mejor que se la lleve, ¿no? Bueno, esa es la primera hipótesis. Y la segunda hipótesis es que al evaluar f en a, que es uno de los puntos iniciales del intervalo, no, el punto inicial del intervalo, este es menor que 0. Y que si yo evalúo la función en el punto final del intervalo, en este caso b, este es mayor que 0. Entonces, no sé cómo es la gráfica. Sin embargo, puedo imaginar
que debe tener el siguiente aspecto. En f de a, debe estar por debajo del 0, ¿no? Porque la función es negativa. Entonces por aquí debe ser la evaluación en f de a. Aquí está, y esta es la evaluación f de a. Y f de b, que puede estar por aquí, porque b obviamente es mayor que a, porque el intervalo. Y f evaluado en b es positivo, por lo tanto debe estar en alguna parte de acá arriba. F de b. Ahora fíjense que como es continua, la idea de continuidad sobre todo el intervalo significa que yo puedo dibujar la gráfica sin despegar el lápiz. Es decir, si yo empiezo en f de a como punto de partida y mi punto final es f de b, entonces la gráfica a fuerza, no importa cómo yo le haga, si no despego el lápiz, bueno, esto ya no es función, pero bueno, no importa, es para explicar eso, que no importa cómo yo me mueva, en algún punto debo de pasar sin despegar el lápiz por un punto en 0. A este punto es el punto C. Entonces, esa es la idea principal de este teorema. Como yo no puedo pasar de este punto a este punto sin despegar el lápiz, no puedo hacer eso, más bien tengo que pasar siempre por esta línea, entonces cuando pase, este punto va a ser cuando la función valga 0. Entonces, bueno, eso es lo que se debe de entender con la gráfica de la función. Y bueno, voy a ponerla de esta manera porque la función, pues la quiero sencilla para analizarla. Puede que pase varias veces. Sin embargo, lo único que dice que indica que debe de existir por lo menos alguno en donde tiene que tocar el 0. Y tiene sentido, ¿no? Porque al ser continua y no poder despegar el lápiz, debo de pasar por este punto. Y este punto significa f de c igual a 0. O sea que la altura de la función, por así decirlo también, es 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la altura es negativa, entonces va moviéndose y tiene que ser alguna vez 0 y otra vez para arriba. ¿Por qué? Porque tanto f de b como f de a, una es negativa y otra es positiva, ¿no? Entonces, bueno, ese es más o menos el objetivo de este teorema. Demostrar que existe C, a pesar de que la demostración, bueno, que nuestra idea principal es bastante lógica, y dirían, bueno, pues es que si no puedo despegar el lápiz, pues a fuerza debo pasar por ahí. Entonces, hay que hacerlo de manera rigurosa, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la forma de demostrar este teorema? Como les dije al principio, estos teoremas no son tan sencillos de demostrar. Tienen quien lo demostró, bueno, tuvo que aplicar varias ideas para poder encontrar que esta cosa de aquí existe. Bien, ¿cómo empieza la demostración? Fíjense, vamos a definamos, bueno, ahí dice definamos, un conjunto especial. Esta demostración, por cierto, viene en el Spiegel, por si lo quieren leer. Bueno, definimos al siguiente conjunto. A igual a las X, tales que X debe estar entre A y B, y F es negativa en el intervalo A, X. Y esta es mi definición de este conjunto. Fíjense que este conjunto es muy especial. Es bastante pues raro de cómo se define. Y bueno, hay que estudiarlo un poco. Fíjense lo que dice. Este conjunto A, primero está diciendo que son las X. Vamos a poner aquí en los reales para que más o menos ustedes tengan idea que son números. Por lo tanto, al ser números, entonces A es un subconjunto de los reales. Hay que entender eso, que al principio cuando yo lo leí la primera vez, hace ya muchos años, cuando yo lo leí la primera vez no entendía muy bien qué tipo de conjunto era, porque, bueno, ahorita como lo verán, yo pensé al principio que eran intervalos o que eran otra cosa. Bueno, entonces lo primero que hay que tener idea que este conjunto son números, ¿ok? Bien, pero ¿qué tipo de números son? Bueno, primero el número debe estar entre A y B. Entonces vámonos a nuestro dibujito. Bueno, vamos a ponerlo aquí en esto. Vamos a poner otro dibujín aquí para tener un poquito más de idea, ¿no? Este es A y este es B. Entonces los números que voy a agarrar y que voy a meter en esta bolsa del conjunto A, van a ser aquellos que estén entre A y B. Entonces, bueno, ya sé que por aquí deben de estar mis números. Lo siguiente es, vamos a pintar la función. Recuerden que la función tiene un aspecto similar a este. Por acá está f de b. Ahorita no nos interesa mucho. Nos interesa f de a.
Entonces dice f es negativa en el intervalo a, x. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos, por ejemplo, primero voy a agarrar un número que esté entre a y b porque es lo que pide primero mi conjunto. Supongamos este, vamos a llamarle x1. Este número, cumple con la primera condición. Cumplirá con la segunda, pero ¿cuál es la segunda condición? Que es la que es más rara. Dice f es negativa en el intervalo ax. En este caso sería ax1. Entonces, la idea es que yo agarro un elemento que está entre este intervalo y luego me fijo en el intervalo que forma de a x1, o sea, todos estos. Entonces, me pregunto si en este intervalo, la función al evaluarla en este intervalo es negativa. Entonces ya me fijo y si es negativa, ¿no? Entonces, x1 como número pertenece a A porque cumple con las dos condiciones. La primera es que esté entre A y B y la segunda es que, que todo el intervalo completo sea negativo. Bien, ¿qué otro número podríamos agarrar? Podríamos agarrar, por ejemplo, x2. ¿x2 cumple con la primera? Sí. Sin embargo, todo el intervalo que yo tengo que agarrar ahora sería desde A hasta x2. Y todos estos números evaluados en f, ¿siempre es negativo? No. ¿Por qué? Porque este pedazo que está en este lado, es la función en este lado vale positivo, ¿no? Por lo tanto, x2 no pertenece a. Entonces tengo varios números que, que cumplen con esta condición. Por ejemplo, todos estos que están aquí. Y fíjense, todos estos, hasta que hay un momento en donde vale 0. Por lo tanto, ya f ya no es negativa. Y entonces este punto ya no vale en a. Entonces digamos que estoy encontrando o estoy más bien metiendo en una bolsa a todos los puntos que son tal que la función es negativa, y cuando deja de ser negativa y se cambia a 0, ese punto es el que estoy buscando. Si ven, como que trato de localizar al punto que, porque recuerden que eso es lo principal, no quiero encontrar en dónde la función vale 0. Entonces, fíjense que va a ser, digamos, que el último punto de este conjunto A, el que al evaluarlo ahí va a ser 0, ¿vale? Entonces, bueno, para seguir con la demostración, necesitamos entender algo, ¿no? Primero, que el conjunto que acabamos de definir, al ser extraño, tenemos que preguntarnos si es diferente del vacío. Obviamente acabamos de ver que varias cosas, o sea, en el dibujo, pues tenemos que todos estos puntos pertenecen al conjunto A, pero bueno, hay que demostrar que en verdad estamos agarrando o definiendo un conjunto que no es vacío, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en mis primeros años, me habían dicho que alguien había demostrado un teorema súper fuerte, que había ganado, bueno, que había sido muy renombrado, por el mundo. Y alguien se dio cuenta que el conjunto que había tomado era vacío. O sea, sé que todos los puntos que estaba tomando por ciertos, no había ningún punto que cumpliera con esa teoría. Más bien con esas características. Entonces imagínense qué tan raro era el conjunto para que el mismo persona que lo definió no se diera cuenta que no existían números que cumplieran con esas condiciones. Así que bueno, esto no tiene nada que ver con el teorema, simplemente hay que preguntarnos si A es diferente del vacío. Entonces vamos a primero a demostrar que sí es diferente del vacío, o sea que existen puntos en A. Y entonces vamos a ponerlo así: sí es diferente del vacío, ya que por hipótesis, voy a tratar de escribir mejor, ya que por hipótesis f evaluado en A es menor que 0, ¿cierto? Y además, si yo agarro el intervalo compuesto de A a A, pues podemos entender que nada más sería el número A. Cumple que pues f de A es negativa en el intervalo, ¿no? Porque pues nada más hay un número en este intervalo. Por lo tanto, entonces A pertenece a A. Bien, ahora, ¿qué más números aparte de A cumplen que están en este conjunto A mayúscula? Entonces, bueno, vamos a dibujar otra vez. Recuerden la idea principal. Este de aquí va a ser A, aquí está la función f de A, y recuerden que ahorita nos interesa f de B, nos interesa como este punto. Bien, fíjense que por hipótesis también f evaluada en A es continua. Entonces, recuerden que los límites tienen que ver con intervalos, ¿cierto? En este pedazo pues no existe porque solo estoy tomando que el dominio de la función pues empieza en A. Entonces, si yo me muevo tantito a la derecha, digamos un delta, existirá este delta de tal manera que al evaluar todo este intervalo, la función sea negativa.
¿sí? Como que esto tiene un poquito más de sentido utilizando la expresión de límite. Entonces, obviamente este delta no puede ser tan grande porque si yo agarro un delta muy grande ya empieza a haber términos negativos, digo positivos. Pero la pregunta es, ¿qué tal y la función, en vez de ser como se la estoy dibujando, sea muy pegada, ¿no? Así como así. Ajá. Entonces, ¿cómo sé que aquí al lado van a existir más números que no solamente A? Bien, entonces, para ello necesitamos un teorema especial, que, que no se me ocurrió ningún nombre para ponerle. Digamos que como es un teorema ayuda, le voy a poner asterisco. ¿Sí? No es lo más, no es lo más creativo del mundo, pero bueno, funcionará. ¿Qué dice este teorema? Vamos a hablar de ello. ¿Por qué no lo puse antes? Porque digamos que sería un lema, porque me va a ayudar a demostrar el teorema principal. Sin embargo, quería que entendieran por qué la necesidad de este teorema. Como que ahora me pregunto sobre estos deltas, ¿no? ¿Qué tan lejos debo de yo agarrar un delta para tener que la función siempre sea negativa? ¿Existirá? Entonces, bueno, vamos a ponerlo en forma de teorema. Supongamos que f es continua. Y como solo sabemos del punto A, entonces vamos a fijarnos en eso. Supongamos que f es continua en A. Y que f de A es mayor que 0. ¿Por qué mayor que 0? Porque como es un teorema, en nuestra definición, bueno, en el teorema que estoy usando, es f de A negativo, pero va a funcionar igual porque se los voy a dejar de tarea y ustedes lo van a demostrar. Por eso quise hacerlo primero para f de A positivo. Ajá, bueno, ya. Supongamos que f es continua en A y f de A es positivo. Entonces existe delta mayor que 0, tal que f de x es mayor que 0 para toda x que satisface x menos a menor que delta. Ajá, este teorema también viene demostrado en el Spivak. Es exactamente este, pero hay que adecuarlo para nuestro teorema que estamos usando aquí, pero eso ustedes lo van a hacer. Así que bueno, voy a demostrar este teorema, bueno, que ya viene demostrado en el Spivak, así que solo se los voy a contar. Entonces vamos a ver, dice, supongamos que f es continua en A, y supongamos que f de A es mayor que 0, pues aquí podríamos cambiarle y que fuera menor que 0. Así que bueno, no importa. Entonces va a existir un delta tal que f de x va a ser mayor que 0, es decir, tal que si, para todas las x que satisfacen que están en este intervalo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo en una gráfica más o menos. Dice que f evaluada en A es positiva, ¿no? Entonces aquí es positiva y la función es de alguna manera. Vamos a pintarla así. Es más, vamos a pintarle así, ¿no? Que vaya hacia negativo por un pedazo. Maldición, tuve que borrar todo. Supongamos que aquí empieza negativo, ¿no? Entonces la pregunta es, yo quiero agarrar un intervalo alrededor de A de tal suerte que todo esto evaluado en f me dé positivo. Y si se dan cuenta, pues aquí como yo dibujé, pues sí existe, ¿no? Sin embargo, si yo agarro un delta más grande, pues empieza a irse a lo negativo. Entonces la pregunta es, ¿qué tan grande yo puedo agarrar este delta para que sea siempre positivo? Y en su caso, si existe. Ok, vayámonos otra vez y centrémonos ahora en este teorema y no en el pasado. ¿Cuáles son las hipótesis de este? Supongamos que es continua. Entonces la primera hipótesis es continua y que el punto que es continua en A y que f evaluada en A es positivo, ¿no? Esas son mis dos definiciones. Mis dos hipótesis, perdón. Entonces le vamos a poner hipótesis. Son 1, que f es continua en A. Es continua en A. Y 2, que f de A es mayor que 0. ¿Ok? Entonces vamos a recordar qué significa. Vamos a utilizar la primera hipótesis. Que recuerden que f que sea continua significa que cuando el límite, cuando x tiende a de f de x, su límite es f de a. ¿Vale? Como ya tiene este pedazo, si se dan cuenta, pues tiene la apariencia de límite, ¿no? Entonces vamos a poner la definición de límite para ver si nos puede ayudar. Recuerden que esto significa para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si 0 menor que x menos a, en este caso el límite, sí es a, menor que delta, implica que f de x menos f de a, aquí ya no es L porque no quiero que el límite sea cualquiera, sino que sea f de a,
implica que f de x es menor que epsilon. Pero recuerden que esto siempre se cumple, siempre se cumple. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos por hipótesis. Como es continua, sabemos que esta definición se cumple, siempre. Ajá, entonces recuerden que cuál es nuestro objetivo. Lo voy a poner aquí en verde, en la esquinita. ¿Cuál es nuestro objetivo? Queremos demostrar que existe un delta mayor que 0, tal que esa f de x siempre es mayor que 0 si x está en cierto intervalo. Ajá. En este caso, por ejemplo, aquí lo pinté el intervalo y la función siempre va a ser positiva. Entonces, fíjense, vamos a utilizar ¿dónde hay f de x en nuestra definición de límite? Aquí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a desarrollar este término. Recuerden que siempre lo podemos poner de esta manera, menor que epsilon, y que aquí f de x, pues ese es el que a mí me interesa, ¿no? Entonces lo voy a dejar en medio. A todo le sumo f de a menos epsilon menor que f de x menor que epsilon más f de a. Ajá. Bien, ahora ya tenemos f de x solita en una desigualdad, está sobre dos términos, pero yo quiero demostrar que f de x es mayor que 0. Entonces yo quisiera que este término, me voy a preguntar más bien sobre este término es positivo, negativo o 0. Bueno, como es para todo epsilon, entonces depende de cuánto valga epsilon, ¿no? Si epsilon vale ¿qué? Entonces esta función es positiva, bueno, esto es 0. O negativa. Si epsilon vale más que f evaluado en a, entonces este término es negativo. Y sí podría ser, quién sabe, ¿no? Si este epsilon es más pequeño que f de a, entonces esto es positivo. Entonces si se dan cuenta, como puedo agarrar cualquier epsilon mientras sea positivo, ¿qué epsilon creen que funcione? Bueno, pues puedo agarrar epsilon igual a f de a. Como f de a es positivo, epsilon puede tomar ese valor. Entonces, si epsilon es igual a f de a, entonces esta desigualdad toma la siguiente forma. 0, porque sería f de a menos f de a, menor que f de x, menor que 2f de a. Ajá. Si se dan cuenta, si yo tomo este epsilon, entonces f de x ya es positiva. Como sé que por la definición de continuidad se debe cumplir la definición de límite para todo epsilon, en particular se debe de cumplir para cuando epsilon vale f de a. Entonces, si epsilon es igual a f de a, debe existir un delta, que le vamos a llamar un delta 1, nada más por ponerle un nombre, mayor que 0, tal que si 0 es menor que x menos a, menor que delta, implica que f de x es positiva. Ajá. Recuerden que la definición me daría esto, pero de esto yo puedo hacer esto, esto y esto, y como epsilon vale f de a, llego a esta conclusión. Entonces, de la definición de continuidad con este epsilon en particular, yo encuentro este delta para el cual, si yo tomo ese intervalo, la función siempre es positiva. Y nuestra idea de gráfica, que está toda fea, es cierta, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? Cuadrito de la felicidad, encontré este delta, que es 1, tal que f de x siempre es positiva. Entonces eso es cierto. Siempre va a existir un delta para el cual, al lado de este a, en este caso, también debe de agarrar el lado izquierdo por el teorema, pero como el dominio de la función empieza en a, entonces estos de ahí no me interesan, ¿no? Entonces, bueno, estoy agarrando solo el pedazo, digamos que de la derecha de a. Ajá. Pero en este caso estoy diciendo que es negativo. Entonces la pregunta es, ¿este mismo teorema servirá para f negativo? Y bueno, pues eso es lo que yo les voy a dejar tarea. ¿Cómo quedaría el teorema? Asterisco punto 2. Supongamos que f es continuo en a. Y ahora en vez de que sea positivo, quiero que sea negativo. Entonces existe delta tal que f de x, pues aquí no quiero que sea positivo, sino que sea negativo. Ajá. Para toda x que satisface. Y en vez de agarrar esta, quiero que sea x menos a nada más, ¿no? Ajá, porque este x menos a... sí. Menor que delta, sin el valor absoluto. ¿Por qué le quito el valor absoluto? Y por qué y bueno, estos dos son negativos, ¿no? Entonces eso es lo que me gustaría que demostraran este teorema utilizando estas ideas, ¿no? Ajá. Todo lo que dije en el video les va a ayudar para eso. Bien, entonces ya sabemos, regresamos al teorema principal, ya sabemos que este delta sí existe, ¿no? Por lo tanto, vamos a poner aquí otro dibujo. Ya sabemos, vamos a poner eso, sabemos que existe delta. Ajá. Cerca de a, vamos a poner esto de cerca de a porque sabemos que debe ser alrededor de a, ¿no? Tal que f de x es negativa, ¿no?
en el intervalo A menor que X menor que delta, bueno, A más delta. Entonces esto queda más o menos de la siguiente manera. Aquí vamos a poner a aquí está f de A, y mi gráfica lo voy a poner en verde. Ahí está, ¿no? Y por acá está B. Ya vamos a centrarnos otra vez en el problema. Entonces ya me di cuenta que no solo A, sino que puntos alrededor de él, este punto de aquí sería A más delta. Yo sé que todos estos que están aquí por el teorema asterisco, diablos, espérenme que me llevo. Me están llamando. Ya, no es nada, perdónenme. Esto debía editarlo, pero tal vez me dé flojera. Bueno, entonces ya el objetivo de este teorema es no solo encontrar que el punto A cumple con las condiciones, sino además todos estos puntos que están en este intervalo cumplen con que f de x es menor que 0. Entonces fíjense, todos estos puntos que están aquí cumplen que están entre A y B. Vamos a llamarles z. Todos estos son zetas. Y están entre A y B. Y además f de x desde el intervalo desde A hasta z es negativa. Entonces esto es cierto, ¿no? O sea, si yo agarro un punto aquí, todos los que están abajo de él son negativos. La función es negativa y así, ¿no? Entonces fíjense que la idea va a ser irme acercando un poco hasta estos puntos, ¿no? Que tanto delta, o más bien puedo agarrar este y luego agarrar otro delta y así como irme acercando, ¿no? Esa fue como la primera idea que tenía. Pero fíjense cómo vamos a hacerlo. Lo primero que quería demostrar que es que existen más elementos en el conjunto A. Entonces A pues tiene muchos elementos. Tiene A más delta medios, A más delta tercios. O sea, estos son elementos que están aquí metidos, ¿no? Donde el delta es el que encontramos, ¿no? Que existe ese delta para el cual la función es negativa. Ok, entonces bueno. Recuerden que A es un subconjunto de los reales, o sea, son números. ¿Y en qué números son? Pues son todos estos, ¿no? Que están como de este lado. Bien, ahora fíjense, ¿existirán números que no están en A? Pues sí, ¿no? Por ejemplo, B. B no pertenece a A. B no pertenece a A porque pues F evaluado en B es positiva. Por lo tanto, este intervalo ya no sería negativo, o sea, el intervalo A completo A, B no es negativo. Por lo tanto, B no pertenece a A. Entonces, al no pertenecer a A, recuerden que A son números, entonces podemos decir que A está acotado por arriba. O sea que tiene un límite, acotado por arriba. Si recuerdan del video anterior de supremos, que es un video bastante malo, perdónenme, pero bueno, no supe cómo abordar muy bien el tema. A está acotado por arriba. Entonces, al estar acotado por arriba, B es una cota superior. Entonces, bueno, algo que también faltó mencionar en esos videos es que existe un axioma que se llama axioma del supremo. Me gustaría que lo leyeran por ahí. Axioma del supremo, que dice lo siguiente: si yo tengo un conjunto que está acotado, tiene supremo. Entonces, pues ya, no más es para la existencia de este número. Entonces, como A está acotado, existe supremo. Y vamos a denotar al supremo, recuerden que se define como supremo de A, como el valor de alfa. Y fíjense que este alfa es el que yo les he estado hablando. O sea, es un punto en el que ya me voy acercando tanto en que el conjunto el siguiente punto al conjunto que yo estoy tomando A ya no pertenece a, digamos que es el último número, que es lo que entendemos como supremo, como el máximo número de un conjunto o el número que está muy pegado al conjunto A. Entonces pero que ya no es, que es cota superior de A. Entonces, este supremo de A es el que nosotros vamos a suponer que va a ser el punto en el cual f evaluado en alfa es 0. O sea, la raíz. Entonces, este supremo es el que va a tener esta propiedad. Es el número que nosotros estábamos buscando, ¿no? Recuerden que el objetivo principal del teorema es encontrar un número que al evaluado en f dé 0.
Entonces, ya lo encontramos y tenemos esta propuesta que el supremo del conjunto que definimos va a ser el número que al evaluarlo en f, dé 0. Bien, ¿cuál es el problema? Que no hemos demostrado que en verdad es o sea, por dibujitos como que tiene sentido, ¿no? Todos estos puntos pertenecen a A y cuando dejen de pertenecer a A, justo el punto que sigue es el que va a valer 0, ¿no? Entonces, el detalle va a ser lo siguiente, ¿cómo demostramos que en verdad vale 0? Bien, recuerden que por tricotomía, ¿qué? Ah, sí, la tricotomía dice que un número solo puede tomar 3 valores, ¿no? F de alfa, como es un número, o es mayor que 0, eso se ve feo, déjenme lo borro. Ajá, o es mayor que 0, o f de alfa es menor que 0, o f de alfa es 0, por tricotomía. Solo puede tener alguna de estas 3 propiedades. Bien, ¿qué pasa si supongamos que es alguna de estas que no es 0, ¿no? Vamos a ver a qué llegamos. Entonces, ¿qué? Así. Es que déjenme ver con que lo he puesto así. Vamos a suponer que f de alfa es negativo. Ajá. Supongamos que no es que el número que el supremo evaluado en f no es 0. Supongamos que es menor que 0. Vamos a ver a qué llegamos. Entonces, esto es interesante también. Vamos a necesitar... Entonces, por el teorema asterisco, el que ustedes van a demostrar, recuerden que la función alfa es un número que debe estar entre a y b, ¿no? Porque a debe ser mayor que a porque a pertenece al conjunto y como alfa es el supremo debe ser mayor que cualquier elemento del conjunto. Y b es una cota superior, pero alfa es la mínima cota superior, por lo tanto debe estar acá. ¿Ok? Entonces alfa está entre estos dos puntos. También recuerden que la función es continua en todos los puntos, por lo tanto debe ser continua en alfa. Entonces podemos aplicar el teorema asterisco, que recuerden que el teorema asterisco, aquí lo tenemos, es que f sea continuo en algún punto y que f de a en este caso sea negativo. Ahora en vez de a vamos a utilizar alfa, es continuo en alfa, sí, por hipótesis, y además es negativa, por lo tanto existe un delta mayor que 0, tal que 0 menor que x menos alfa menor que delta, implica que este f de alfa, que esta f de x es menor que 0. Si recuerdan, voy a poner otro dibujito aquí. Supongamos que este es alfa. Entonces estamos suponiendo que nuestro valor de alfa es negativo. Entonces alrededor de este alfa yo voy a crear un intervalo, en una densidad alrededor de alfa, que va a ser alfa más delta y alfa menos delta, en el cual la función debe ser negativa aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces si f de alfa fuera negativo, entonces todos estos puntos que están aquí deben ser negativos. ¿Ok? Ahora fíjense, si yo tomo un valor que esté en este lado del intervalo, de esta vecindad, vamos a llamarle x1. Si yo tengo aquí que es x1, ¿qué propiedades tiene este x1? Si se dan cuenta, vamos a suponer que aquí está. La función es negativa en todos estos lados por hipótesis, ¿no? Hasta que llega a alfa, que habíamos dicho que era como que el que saltaba, pero estamos suponiendo que es negativo. Por lo tanto, deben existir también hasta este punto x1, todos estos términos que están aquí, déjenme los dibujo con otro color, todos estos términos que están aquí también deben de cumplir con que alfa es negativo, por el teorema asterisco. Así, de esta manera, x1 cumple con que primero que voy a agarrar este intervalo para que lo vean ¿en qué? En desigualdades. Entonces, si ven, yo voy a agarrar un x1 que sea mayor que alfa y menor que delta más alfa. ¿Ok? Si se dan cuenta, esto significa que está aquí. Entonces, si ven, x1 es mayor que alfa y x1 es menor que delta alfa, y además f de x1 pues es negativo, ¿no? Por lo que dice el teorema asterisco. No solo él, sino el intervalo desde a hasta x1, todos estos números que están en este intervalo evaluados en f dan negativo. Entonces x cumple con ¿qué? Con las condiciones, cumple con las propiedades
las propiedades de A. Ajá. X1 cumple con las propiedades de A. Es decir, X1 pertenece a A. ¿Ok? Y bueno, esto es una contradicción. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que, fíjense, X1 es mayor que alfa. ¿Y alfa quién es? Es el supremo del conjunto A. Al ser el supremo del conjunto A, si recuerdan del video anterior, debe ser, es la cota superior, la mínima cota superior. Pero lo único importante es que es cota superior. ¿Qué significa que sea cota superior? Que alfa debe ser más grande o debe ser mayor que cualquier elemento de A. Sin embargo, X1 hemos demostrado que pertenece a y al pertenecer a A, y además de pertenecer a A, es mayor que alfa. Y esto es una contradicción porque ningún elemento del conjunto debe ser mayor que su supremo. Por lo tanto, al ser una contradicción, llegamos a la conclusión de que f de alfa menor que 0 no puede ser. No puede ser. Entonces, esta hipótesis principal de que f de alfa es menor que 0 no es cierta. Entonces, bueno, esta no puede ser. Entonces ya quitamos de la tricotomía una. Espérense, señora. Ya quitamos una de las opciones. De tarea, ustedes van a hacer la otra opción, ¿no? ¿Qué pasa si ahora supongo que f de alfa es positivo? ¿Se dan cuenta? No va a ser tan difícil, porque si ahora supongo que esto es positivo, entonces la gráfica como va a quedar acá. Y aquí voy a tener puntos del lado izquierdo del intervalo, tal que f, vamos a ponerle que este es un x2, es positiva, pero es menor que alfa, por lo tanto, podría ser una cota superior, y ese sería el argumento. Aún así, me gustaría que lo leyeran y ustedes trataran de hacer la demostración de que qué pasa si supongo que f de alfa es mayor que 0. Bien, finalmente, después de todo este rollo, cuando ya ocupo que esos no son, demuestro más bien que no son ni positivo ni negativo, llego a la conclusión, por lo tanto, una conclusión más grande, f de alfa debe ser igual a 0. Es decir, y como el supremo siempre existe alfa entre A y B, tal que, bueno, aparte deben ser, aquí no son mayores, no deben ser estrictos, tal que f de alfa es 0. Y eso es lo que queríamos hacer, ¿no? Encontrar este punto, demostrar que existe, y ya está, ¿no? Bien, otra vez les digo, la demostración es rara, la intuición del teorema es sencillo de entender, pero la demostración no es tan fácil. Recuerden, vamos a regresar que la idea era eso, ¿no? Que si yo tengo dos puntos, tal que uno es negativo y otro es positivo, si yo uno estos dos puntos con la gráfica, sin despegar el lápiz, voy a pasar por este punto. ¿Quién es este punto? En cierto teorema lo que dice que este punto en particular es el supremo de cierto conjunto que yo defino y pues hago el análisis de ese conjunto. Bien, entonces bueno, hagamos un ejercicio. No quiero que no quería que este quedara tan largo, pero parece que va a quedar bastante largo. Nada más voy a hacer un ejercicio con respecto a cómo se aplica este teorema. Al final a veces lo único que yo les pregunto es que demuestren un teorema, no, más bien que resuelvan un ejercicio utilizando este teorema o que me digan algún paso de este teorema. Entonces, por ejemplo, tengo f de x igual a x al cubo menos x más 3. Entonces la pregunta es encontrar un c en los reales o demostrar que existe más bien, demostrar que existe c en los reales tal que f de c sea 0, ¿no? Solución. Utilizando el teorema de localización de raíces, ya sabemos que podemos demostrar que existe un punto si encontramos dos puntos que f evaluado en esos dos puntos la función cambia de signo. Entonces es lo que vamos a hacer. Fíjense que la técnica para utilizar este teorema es primero tratar de evaluar esta función para ver dónde es positiva y dónde es negativa, y el intervalo que junten esos dos debe ser en donde está la raíz. Bien, lo primero que hay que darse cuenta para demostrar esto es que, vamos a ponerlo así, queremos utilizar el teorema de localización de raíces. Bien, ¿cuáles son las hipótesis para poder utilizar el teorema? La primera es que f es continua en un intervalo y que existen estos dos números, uno que es positivo y otro que es negativo. Entonces, la primera pregunta es, ¿esta función
es continua y en dónde. Y entonces, bueno, de los teoremas que ya habíamos visto de multiplicación y suma de funciones continuas, sabemos que f de x es continua en todos los reales. Ajá. Esto es algo muy importante que ustedes deben de mencionar cuando hagan este tipo de ejercicios. Y también ustedes deben de saber, ajá, por qué es continua, ¿vale? Muy bien. ¿Qué? Ah, sí. Bien, ahora vamos a encontrar en dónde es positiva y en dónde es negativa. Por ejemplo, y para encontrar eso vamos a dar números al azar, ¿no? Por ejemplo, f evaluada en 0, de esto sería 0 al cubo menos 0 más 3, ¿no? Que esto sería 3. Y esto es positivo, ¿no? Bien, ahora vamos a dar otro número, f de 1, por ejemplo, esto sería 0 más 3 y 3, ¿no? Sigue siendo positivo, ¿no? Entonces esto no va a servir. F evaluado en 2, por ejemplo, recuerden que si es 2 al cubo es 8, menos 2, 6, más 3, 9. Y esto es positivo, no cambia de signo, ¿no? Entonces esto no sirve. Entonces vámonos para otro lado. Vámonos para menos 1. En menos 1 al cubo sería menos 1, menos 1 más 1, menos 1, 0, más 3. Esto sigue siendo positivo. Pero fíjense, f en menos 2 al cubo da menos 8, menos 2 más 3, ¿no? Y esto me da menos 3. Y fíjense, aquí ya es negativo. Es decir, en el intervalo menos 2, menos 1 existe c tal que f de c es igual a 0. Y ya lo demostramos. Demostramos que va a existir este punto en este intervalo. Ajá. Entonces, ya, ese es en realidad el ejercicio. Lo único que piden es encontrar que existan estos c y decir más o menos en qué intervalo están. A veces no te dicen qué intervalo, simplemente dicen, demuestra que existe. ¿Cómo sé que existe? Bueno, pues porque existe en cambio en cambio de signo. Bueno, nada más como para que quede un poquito claro, porque esto dirían, bueno, es que todas las funciones van a cumplir con estas propiedades. Bueno, no. Por ejemplo, esta, que es x cuadrada más 3, o bueno, más 1. Fíjense que toda la función siempre es positiva. Ajá, siempre es positiva. Nunca cambia de signo, por lo tanto, algo que podemos concluir aquí es que no tiene raíces. Bueno, en los reales, ¿no? Pues sabemos que tiene imaginarias, pero en los reales no. ¿Sí? Entonces esa es la idea principal de esto, ¿no? También esta, por ejemplo, pues no va a pasar nunca por el 0. Por lo tanto, también no tiene raíces. Y así sucesivamente. Ajá. Entonces este teorema es muy, muy fuerte. Muy fácil de utilizar. Y muy fuerte. ¿Ok? Bueno, por último hay otra cosa que quería demostrarles, que se llama el teorema del valor intermedio. Pero bueno, creo que ya me dio flojera, así que lo voy a dejar de tarea. Teorema del valor intermedio de Bolzano se llama. De Bolzano. Y se los voy a poner, mejor sí. O sea, f continua en... Si ya se cansaron, pueden tener un receso y luego vuelven a leer esto. Si, bueno, a ver esto. Si k en los reales con f de a menor que k menor que f de b, entonces existe c en ab tal que f de c es igual a k. Entonces es teorema del valor intermedio. Este teorema no es tan importante, también tiene nombre porque, bueno, lo hizo alguien. Este luego se usa en cálculo 2, por eso también a veces lo doy. Sin embargo, fíjense, vamos a leerlo. O sea, f continua en AB. Otra vez, nuestra importancia de que f sea continua. Y existe un k en R con k que está entre f de a y f de b. Entonces, existe c tal que la función evaluada en c debe valer este número k. No importa cuánto valga k mientras está en f de a y f de b. Fíjense que si k valiera 0, sería exactamente de localización de raíces. Tiene el mismo aspecto, solo que k vale 0. Entonces es algo muy muy parecido. Vamos a poner unos dibujos. Supongamos que este es más o menos sería la idea de localización de raíces y quiero ver dónde está este punto. Ahora vamos a suponer que la gráfica es así, pero en vez de buscar a 0, busco acá. Entonces si ven, se parece mucho, ¿no? Nada más lo único, la gráfica la subí por tonto, pero bueno, vamos a ponerlo así mejor para que no confundamos. Supongamos que es un zoom de esto. Entonces ahora en vez de buscar en cuándo vale 0, ahora hay que buscar cuándo vale k.
Pero si ven como que se parece, ¿no? En vez de buscar dónde corta esta línea, ahora quiero buscar cuándo debe cortar esta línea. Que de igual manera, ¿no? Como f vale a vale menor que k y f de b vale más que k, entonces si yo quiero unir estos dos pasos, debe de cruzar por el punto k, por así decirlo. Entonces si ven es lo mismo, solo que la línea cambia. Así que la demostración es sencilla porque vamos a utilizar directamente el teorema de localización de raíces. Vamos a definir una nueva función que se llama g de x, f de x menos k. Recuerden que estas funciones son f de x. Pero voy a definir o voy a ayudarme de esta función g, que en realidad lo único que hace es como todos los elementos que son f de x, como que bajarles k. Entonces como que transporta la función hacia abajo para poder utilizar directamente el teorema de localización de raíces, porque fíjense, con esta definición de g, ¿qué pasa si yo lo evalúo en el punto a? G de a quedaría f de a menos k. Ahora, por las hipótesis iniciales, f de a es menor que k, por lo tanto f de a menos k es menor que 0, ¿cierto? Porque k es más grande. Y g de b quedaría como f de b menor que k. Y por las hipótesis que tenemos, acá esta otra, f de b es más grande que k, por lo tanto f de b menos k debe ser positiva. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una función que cambia de signo en el intervalo a y b, entonces debe de existir un c entre a y b, tal que g evaluada en c debe valer 0 por el teorema de localización de raíces, ¿cierto? Aparte g es continua, como la definimos aquí es continua. Entonces g de c es igual a 0, pero si 0, vamos a ponerlo así, g de c es igual a 0, por otro lado, por la definición que tengo acá, sería f de c menos k. Como esto está igualado a 0, nada más despejo f de c y me queda que f de c es igual a k. Y así demostramos lo que queríamos hacer. Si ven el teorema de valor intermedio de Bolzano, es básicamente lo mismo. Muy bien, espero que haya quedado claro. Me tardé un poquito en subir estos videos porque, bueno, todos los demás temas como que los manejo bastante más sencillo, pero estos teoremas hay que dedicarles un poquito de tiempo para leerlos y ver cómo es la mejor forma de explicárselos a ustedes. Ojalá haya quedado bien y bueno, nos estamos viendo. Esperen, se me olvidó decirles. Aquí hay varias tareas que se pueden utilizar utilizando este teorema para que vayan practicando. Unos que son muy interesantes, hasta son complicados, por ejemplo el 3, el 4. El 4 viene demostrado en el Spivak, pero bueno, lo pueden leer. El 5 es demostrar que el polinomio tal tiene al menos dos raíces reales, ¿no? El 6 también es súper bueno. El 7 también casi siempre lo pregunto. Y bueno, ya creo que no son suficientes. Entonces, bueno, ahí para que tengan unos problemas para poder aplicar esto. Y en el Spivak viene estos problemas también. El 2, y yo hice el inciso 1. Ustedes pueden hacer los otros 3. Y el 3 también es algo un poquito más complicado, pero bueno, se puede utilizar. Y por ejemplo el 5 también es algo que se puede analizar y es muy interesante. Y ya, yo creo que con eso son suficientes. Bueno, ahora sí, con eso es todo y espero que estén bien.